multiparamétrica en masas renales pequeñas, indeterminadas, sólidas. En la siguiente diapositiva dejo los autores, sus dependencias laborales y la cita del trabajo en caso de que alguien después quiera consultarlo. En cuanto al trabajo en sí, fue un estudio de carácter retrospectivo, multicéntrico, en el que se analizaron imágenes de tipo transversales de resonancia magnética, las cuales incluyeran imágenes sólidas renales menores a 4 centímetros previas a su escisión quirúrgica. El estadio T1A de los tumores de células renales, que son aquellos menores a 4 centímetros, es una causa poco frecuente de mortalidad en los pacientes, sobre todo en aquellos pacientes mayores en cuales las causas de mortalidad van a ser quizás algunas otras dolencias que tengan concomitantemente. En sí, lo que es la biopsia de estas lesiones no es ampliamente usada, ya que es un procedimiento que en general no tiende a cambiar la conducta y en aproximadamente un 20% los resultados no son fehacientes. Y por otro lado, al ser un procedimiento invasivo, no deja de tener sus riesgos. Por lo que en general en este tipo de lesiones se procede directamente a lo que es la escisión quirúrgica. Al día de hoy no hay una valoración estandarizada para este tipo de hallazgos, así como los puede haber para la valoración de lo que son las lesiones quísticas, como por ejemplo la caracterización de Bosniak. En este estudio, como dijimos, fue de carácter retrospectivo. Se usó la base de datos tomada desde el 31 de diciembre del 2019 hasta el 1 de diciembre del 2012. Se terminaron seleccionando 250 tumores sólidos pertenecientes a 241 pacientes, de los cuales 174 fueron hombres. 8 de los pacientes seleccionados tenían 2 masas simultáneas y uno solo tenía 3. La edad media de elección de pacientes fue de 60 años más o menos 13. Y en los resultados, 119, o sea el 48%, resultaron ser carcinoma de células renales y 131, es decir el 52%, terminaron siendo tumores renales de células no claras. Nos deja un modelo de protocolo utilizado que tenían que incluir estas secuencias en todos los estudios elegidos retrospectivamente, y estos fueron realizados en resonadores de 1.5 o 3 Tesla, que incluyeran secuencias axial y coronal T2, single shot o turboespineco, T1 dual eco, axial difusión con valores que vayan con un B menor a 250 a mayor a 500 y secuencias T1 con contraste dinámico. Las imágenes fueron interpretadas por 10 radiólogos, los cuales presentaban 3 a 5 años de experiencia post-fellowship, y en general las imágenes fueron valoradas por más de un radiólogo. Esta imagen es sacada de otro trabajo en el cual nos ejemplifica, nos esquematiza lo que es el score utilizado a la hora de categorizar estos nódulos y las lesiones menores a 4 centímetros que encontremos a nivel renal que no presenten grasa macroscópica y que no tengan un realce en las fases contrastadas menor al 25% van a ser aquellas que elijamos para categorizar según este score, el cual se va a basar en la intensidad en T2 de la lesión en su patrón de realce principalmente. Y esto va a llevar a una categorización en 5 tipos que van a ir del 1 al 5, y esta escala va a determinar la posibilidad o la posibilidad de que este hallazgo esté relacionado con un tumor de células renales de tipo células claras. Entonces, bueno, nos deja acá todo el algoritmo en cómo debemos categorizarlo según los hallazgos que tengamos. En este trabajo en particular se utilizó este tipo de categorización, y aquellas lesiones que nos dieran un valor de 4 o 5
fueron los utilizados para determinar la masa como un tumor de células renales de células claras, y esto resultó en un 75% de sensibilidad y un 78% de especificidad, lo que fue tomado como de carácter moderado. Por otro lado, aquellas lesiones que fueran categorizadas como tipo 1 o 2 fueron lesiones en las cuales se excluyó el diagnóstico de tumor de células claras. Tenemos algunos ejemplos de imágenes. Esta es una resonancia realizada a una mujer de 56 años, la cual presentaba una masa renal izquierda indeterminada con una medida de 3.2 centímetros, señalada por la flecha. En la primera imagen tenemos un plano coronal en una resonancia ponderada en T2 con Spineco single shot. En lo que nos está mostrando, efectivamente señalado por la flecha, es la masa renal izquierda, que tiene una señal de intensidad heterogénea, y se ve que la intensidad es mayor que el resto de la corteza remanente. En la segunda imagen tenemos un T1-GRE con saturación grasa. Esto fue adquirido en fase contrastada. En la fase córtico-medular podemos ver el leve realce a nivel justamente córtico-medular. Y lo que nos muestra es el realce heterogéneo de esta masa, que capta mayor contraste que el resto de la corteza. Se hizo el análisis cuantitativo y se ve que el realce de la masa es un 75% mayor que el del resto de la corteza renal adyacente. Por último, en las segundas imágenes tenemos imágenes en plano axial ponderadas en T1, serían dual eco, tenemos en fase y fuera de fase, y lo que nos están mostrando las imágenes es cómo la lesión presenta una gran cantidad de grasa microscópica y dada la disminución de la señal en esta imagen. Entonces estas imágenes fueron valoradas por 2 revisores, los cuales les asignaron una puntuación de probabilidad de tumor de células claras con la clasificación CCLS5 en esta masa. Se procedió a la nefrectomía y se confirmó el diagnóstico de carcinoma de células claras en esta paciente. Tenemos otro ejemplo también de resonancia en un hombre de 64 años que presentaba también una masa renal izquierda indeterminada, que en este caso medía 2.6 centímetros. En la primera imagen ponderada en T2 lo que estamos viendo es una masa renal izquierda que tiene una señal bastante homogénea, inferior, hipointensa respecto a lo que es la intensidad del resto de la corteza renal que vemos adyacente. En la segunda imagen, ponderada en T1, con contraste y FATSAT, lo que estamos viendo es que después de la administración de contraste, esta lesión presenta un ligero realce de carácter homogéneo respecto a la corteza renal adyacente, y se realizó el análisis cuantitativo, el cual mostró un realce de menos del 40% respecto a lo que es la corteza renal. También estas imágenes fueron interpretadas por 2 lectores, los cuales les asignaron una puntuación de probabilidad de carcinoma de células, de células claras, de 1, y se confirmó tras la decisión quirúrgica que la lesión se trataba de un carcinoma de células renales de tipo papilar y el paciente fue nefrectomizado. En este último ejemplo, también una resonancia, un hombre de 61 años que presentaba una masa renal izquierda indeterminada de 1.2 centímetros. Tenemos la primera imagen, un plano axial de una imagen ponderada ante 2, donde lo que estamos viendo señalado por la flecha es la masa renal, que tiene una intensidad de señal relativamente heterogénea y se comporta hiperintenso respecto a lo que es la corteza renal adyacente, y aparte podemos observar la presencia de un quiste a nivel cortical en el riñón derecho. En la segunda imagen, un T1 FATSAT con contraste, en la fase córtico-medular, como podemos ver, lo que estamos viendo es que la lesión presenta un intenso realce de carácter heterogéneo. Podemos ver áreas que no realzan.
y que este realce es mayor al de la corteza adyacente. De hecho, el análisis cuantitativo muestra un realce de más de 75% en la masa a estudiar respecto a lo que es el parénquima renal adyacente. En las segundas imágenes, también ponderadas en T1, tenemos la imagen en fase y fuera de fase. Y la imagen lo que nos está mostrando es que no hay evidencia de grasa microscópica dentro de la masa. Podemos ver que no hay una hipointensidad marcada en la imagen fuera de fase. Entonces, estas imágenes, que también fueron revisadas por 2 lectores, los cuales le asignaron una puntuación de probabilidad de carcinoma de células claras de 4, el paciente fue nefrectomizado y se confirmó el diagnóstico de oncocitoma renal en este caso. Entonces tenemos acá una comparación de los porcentajes de aquellas lesiones que resultaron ser un carcinoma de células renales de células claras versus aquellas lesiones que resultaron en benignidad en cada categorización. Entonces, de aquellas lesiones que fueron categorizadas como tipo 1, que esto es de baja probabilidad que sea un carcinoma de células claras, el 6% resultó ser un carcinoma renal de células claras y un 6% resultó en ser lesiones de carácter benigno. En el tipo 2, un 38% dio como resultado carcinoma de células claras, mientras que un 19% resultó en benignidad. En el tipo 3, un 32% resultó ser células claras versus un 28% que resultó en benignidad. En el tipo 4, un 72% versus un 21%. Y por último, en lo que es la clasificación tipo 5, que sería altamente sugestivo de células claras, un 81% resultó en ser efectivamente este diagnóstico y un 11% resultaron ser lesiones benignas. En sí, entonces, como conclusión de estos datos, las categorizaciones 4 y 5 de esta clasificación resultó en un 84% de lesiones que resultaron en tumores de tipo malignos. Entonces, como resultados del trabajo, lo que se ve es que la idea del estudio fue evaluar el acuerdo y el rendimiento de la categorización de estas lesiones en el diagnóstico de carcinoma de células renales de tipo de células claras. En cuanto a los resultados, se vio que el uso del tipo 4 o 5 para diagnosticar este tipo de tumores tiene una sensibilidad y especificidad de carácter moderado, como habíamos dicho, eran un 75 y un 78% respectivamente, mientras que los valores de 1 o 2 para descartarlo presentaban valores predictivos negativos más altos. Entonces, se dice que esta aproximación debería ser considerada y debería considerar factores aparte de los pacientes, como ser la edad o el resto de comorbilidades que tengan, y que aún se requiere una futura validación para su aceptación clínica, así como mayores estudios de carácter multicéntrico para disminuir la cantidad de lesiones benignas asignadas con esta categorización como tumores de células claras, es decir, lesiones clasificadas como malignas que terminen siendo benignas. Y con esto también acompañar una mejor estandarización del protocolo de resonancia para mejorar estos valores. El estudio presentó como limitaciones el sesgo de selección por el hecho de ser retrospectivo. También se excluyeron múltiples masas que podrían haber llegado a ser seleccionadas, pero que por los criterios utilizados en este trabajo no lo fueron. Y al ser retrospectivo, si bien los protocolos de resonancia incluyeron las secuencias mencionadas al principio, no todos los protocolos fueron iguales. Muchas gracias y dejo las 2 bibliografías utilizadas para este trabajo.